Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Este es un episodio que de repente ustedes dirán, ¿y este episodio de qué va a tratar? ¿De qué será? Yo les voy a presentar en esta entrevista a Tarcisio Bazán. Tarcisio Bazán, cuando es trujillano, para la gente de Trujillo, para la gente norteña, un saludo para todos ellos que también siguen este canal, trujillano, ingeniero civil de formación. Cuando Tarcisio tenía 29 años, le diagnosticaron un cáncer de piel, cáncer agresivo, peligroso, cualquiera que haya tenido un caso similar en la familia o conozca de algún de este tipo de males, sabe lo peligroso que es. Tuvo el cáncer, afrontó el tratamiento, puede ser largo, lo venció y de repente uno cree que lo peor pasa, pero 10 años después, 39 años, y Tarcisio ahora enfrenta un seminoma, que es un cáncer testicular. Cuando lo conocí y fue contando un poco de esa historia, me pareció fascinante y de inmediato conversamos y él estaba, pese a sus sospechas de que él decía, bueno, de repente esto no le interesa a nadie, pero yo le comentaba que esa historia a mí me resulta fascinante por no solamente la valentía, sino por todos los pequeños episodios que suceden en toda esta lucha, en una vida en la cual además el cáncer ha sido algo con la cual ha tenido que enfrentar a la vez que desarrolla su trabajo, que tiene su familia y tal, ¿no? Entonces, para hablar un poco de eso está Tarcisio hoy en este episodio. Tarcisio, de nuevo te agradezco muchísimo que pues con toda la tranquilidad, desde un primer momento siempre estuviste dispuesto a conversar, pese a tu sospecha, pues que dices que no a mucha gente crees que le interese este, tu historia, ¿no? Gracias, gracias Carlos, de verdad. Sí, o sea, yo cuando te comentaba te decía, ¿no? O sea, no creo ser la persona a la que más fuertemente le ha atacado el cáncer. Creo que soy un bendecido porque tengo la opción de poder afrontarlo y posibilidades de curarme. Pero sí, al final es una conversación y bueno, eso es agradable y si puedo aportar en algo, si alguien puede ver que está con esta enfermedad un poco desanimado y puede ver que al final todo está en la actitud, cómo enfrentamos las cosas, pues bienvenido. A Puedo mí ayudar en algo. eso que acabas de mencionar me resulta fundamental porque, o sea, no sé, yo he comentado varias veces que yo soy medio un hipocondriaco, que las enfermedades me asustan bastante y todo. Y el hecho de que una persona, haber conocido una persona como tú, que ha lidiado con el cáncer, que está lidiando con el cáncer, que ya son dos veces, y te muestras con una entereza para afrontar las cosas y tal, a mí creo que es un ejemplo que me gustaría mostrar a la gente. Y por eso también es esta conversación. Cuéntame un poco cómo era la vida de Tarcisio antes de ese primer cáncer, antes de esa primera molestia. ¿Cómo era tu vida de 28, 29 años, digamos? Tú eres este ingeniero, me imagino, trabajando, estabas en Trujillo, en Lima. ¿Cómo era tu vida? Sí, pues bueno, yo creo que es como una vida muy usual como cualquiera, ¿no? Yo, bueno, soy trujillano, había migrado a Lima por lo que siempre sucede con muchos de nosotros los provincianos, tratar de buscar algo mejor, un trabajo mejor remunerado. Estaba acá. Vivía, me acuerdo, compartía con unos amigos, éramos roommates, compartíamos una casa. Éramos un grupo de varios amigos, éramos como 7 amigos, entonces unos vivíamos en una casa tres y otros cuatro vivían en otra casa. Y en la otra casa, donde estaba el otro primo, justo había un amigo que es médico que estaba haciendo su residencia en dermatología, me acuerdo. Entonces, nada, pues, me gustaba ir a jugar fulbito un par de veces por semana, me gusta mucho el cine, así que solía también tener eso y después el trabajo nada más. Y bueno, trataba siempre de viajar a Trujillo porque yo tengo 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos, bueno, en esa época a los 29 tenía dos ya. Entonces, eso mi vida no era muy Tú ya interesante, estabas, creo, era una vida normal, ¿no? tú estás trabajando en Lima. Sí, sí. ¿A qué te dedicabas exactamente O en sea, esa época? como he dicho, no, yo soy ingeniero civil de formación, pero llevo varios años trabajando en un rubro que es de andamios. Entonces yo en esa época trabajaba precisamente también en ese rubro, en una empresa acá en Lima. Y como todos, una rutina de trabajo de lunes a viernes, fin de semana si viajaba a Trujillo bien a ver a la familia, si no, también me la pasaba acá en casa con los amigos, ¿no? ¿Cuál fue la primera molestia, digamos, que tú empezaste a sentir? ¿Cuál fue Allá, la primera incomodidad?
Lo que pasa es que el melanoma, como es un cáncer de piel, en mi caso fue a través de un lunar. No tenía molestia en general. Entonces, pero lo que pasó fue que un día duchándome, al momento de secarme, con la toalla como que raspé ese lunar, pero el lunar en vez de, no sé, si te haces una herida de repente sangras, mandó un líquido medio marrón, me acuerdo. Entonces me llamó la atención. Y como te comenté, justo había un amigo en otra de las casas que estábamos relativamente cerca que estaba haciendo su residencia en dermatología. Entonces terminé de cambiarme y fue a verlo, ¿no? Y le dije, oye, mire, esto que me ha pasado, me he estado secando y de repente el lunar como que se hubiera abierto y ha salido este líquido medio marrón, medio oscuro. Bueno, él lo vio y me dijo, mira, tienes que ir mañana directamente a que te vea tal. Me dio inclusive los datos de uno de sus profesores y me fui al médico, ¿no? Eh, no había dolor, no había mayor molestia en general. Eso es algo que es siempre un problema con los melanomas, que cuando ya te genera una molestia en un órgano es porque ha avanzado un poco la enfermedad, ¿no? Digamos, yo viéndolo desde ese lado tuve la suerte de que tuve esa experiencia en la ducha y pude ir. Fui, pasaron varios días desde que te toman una biopsia, lo mandan al patólogo, el patólogo, me acuerdo que lo mandaron a la clínica Cayetano Heredia, ¿ya? La clínica Cayetano Heredia es una clínica que es también docente, me parece, que como pertenece a la universidad, hay médicos y hay alumnos que están haciendo ya así internado de residencia. Pues cuando como a los 5 días fui por mi resultado, el médico me dice que pasen, pasa, pasa. Tú eres basando, sí, basando. Bájate el pantalón. Así en Juan, ¿eh? Me dice, bájate el pantalón. Yo, ¿qué? Sí, bájate el pantalón. Es por tu lunar, ¿no? Ya tenemos el resultado, pero bájate el pantalón. Bajé el pantalón en la parte superior del muslo, entonces me quedé en ropa interior y de repente llamamos a sus alumnos. Eran tres, me acuerdo. Dos patas y una señorita. Comenzó a hacer una clase de mi lunar ahí en ese momento. Ven, miren, este lunar que tiene la forma así, eso se ve el melanoma. Y comenzó a hablar del melanoma. Yo le decía, pero todavía no me da mi resultado, entonces ya supongo que soy positivo, ¿no? Entonces, bueno, terminó de hacer su clase, una pequeña clase de un lunar maligno, y luego me entregó el sobre y bueno, ahí vi que decía que era positivo para melanoma. En ese momento no tomas mucha, no sé, no tomas mucha conciencia de qué es lo que podría suceder, si es que esa enfermedad avanza, si es que esa enfermedad está en un estadio más avanzado, o no sabes si está avanzado o está en un estadio inicial, estás con esa incertidumbre. Lo que sí recuerdo yo es que lo que hice fue que, como acá en Lima, yo, bueno, vivía solo, pero tengo una tía acá muy cercana, muy, muy querida, muy cercana a mí, con la que siempre frecuento, pero yo prefería estar en Trujillo cuando me operara. Ujú. Pero tú no Por, habías, también, sí, no habías, de alguna manera, digamos, ante esa primera advertencia del amigo, ¿no? Y cuando ya te ordenaron el análisis, ¿no habías buscado alguna cuestión sabiendo que era para detectar melanoma? Porque, o sea, ya te digo, cuando uno pone melanoma en Google, lo primero que te sale es sí, el tipo claro. más grave de cáncer de piel, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, yo sí, o sea, busqué varias cosas, e inclusive aprendí la ruta en la que el melanoma se desarrolla, por ejemplo, que va de la piel, luego entra por el músculo, llega al torrente sanguíneo y se va, por ejemplo, va recorriendo hígado, pulmón, ¿no? A veces también pasa por el riñón y llega al cerebro. Una vez que llega al cerebro ya es imposible de tratarlo y simplemente te tienen que dar paliativos porque ya no hay nada más que hacer más que tratar de darte lo que le llaman calidad de vida y alargarte un poco la vida. Sí, ya me conocía la ruta clara, pero lo Wow. que yo también te daba claro es que no quería pasar esa etapa, esa cirugía, acá en Lima, quería estar en Trujillo, con mi familia nuclear, digamos, ¿no? Con ellos, quería estar con ellos. Como fue, todavía me acuerdo en diciembre que me lo detectan y ya hace ingresar mi ficha de salud demoró todo, me operaron recién en enero del 2011, me acuerdo. Wow. Yo creo que tuve suerte con la cirugía, porque después que me han hecho controles a lo largo de los A meses, ver, de los años, para que la gente pueda tener un poco en claro esto, tú tenías este lunar, que era un melanoma, y la cirugía implicaba, me imagino, retirar por completo ese lunar.
O sea, la cirugía es extraer parte del muslo. El protocolo indica que lo que le llaman los médicos hay que ampliar los márgenes, es decir, agarrar un poco de músculo sano, Como para ¿no? asegurarnos Tanto, de que claro, realmente saques todo, pues, ¿no? claro, tanto lateralmente como en profundidad también. Ujú. Porque digamos que ellos miden cuando al final tendrán, vas aprendiendo un poco ya, ¿no? Ellos miden no solamente la expansión, sino también la profundidad en la que se encuentra el lunar afectando las capas de la piel y del músculo, ¿no? Eso, y tiene unos indicadores. Entonces, como te dije, yo tuve suerte, creo que fue un cirujano muy, muy bueno el que me operó, porque los médicos que me han revisado luego en mis controles y siempre han revisado mi cicatriz, dicen que, claro, tengo una hendidura, pues yo en el muslo, ¿no? Pero que eso está bien porque eso ha garantizado al médico asegurar que has extraído todo lo malo que había dentro, ¿no? Si bien es cierto, se llevó parte de tejido y músculo sano, es parte de un protocolo adecuado hacerlo así, En este ¿no? cáncer, digamos, cuando te extraen esto o en el intermedio, ¿había un tratamiento? ¿Tuviste que lidiar con algún tipo de este, no sé, este requerimiento de medicina, de tratamiento, de asistencia de algún tipo? Mira, lo único que me pidieron para la cirugía fue unas ampollas, me acuerdo, porque tenían que, además de extraerme el muslo, extraerme los ganglios de la zona, digamos, inguinal izquierda, que es la zona donde a mí me habían tocado, porque tenían que determinar si el ganglio estaba infectado o no con cáncer, porque eso daba un aviso de si el cáncer se había extendido o estaba localizado en la zona del muslo. Y luego cuando estaba porque una vez que te operan, el patólogo, al menos en la salud, no es inmediato, no es que a las 48 horas tengas el resultado. Toma más o menos de 2 a 3 semanas que patología entregue un resultado. Wow. Pero en el intermedio tienes controles, ya o sea, digamos, el cirujano, una vez que hace su trabajo de cirugía, te deriva ya con el médico, con el clínico, el oncólogo clínico, que es como un médico internista de oncología, ¿no? Y él me dijo que en este momento, en el año 2010 o el 2011 que estaba en el tratamiento, me dijo que lo que mejor se había determinado como tratamiento era el interferón. El interferón son unas ampollas que te colocan y vía endovenosa, y eso es para el tratamiento de uno de los interferones que existen, es para tratar el melanoma, o al menos se creía así en ese momento en el 2011. Entonces, lo que yo tenía más o menos entendido es que una vez que tenga el resultado, dependiendo del lugar, lo más seguro es que me hagan interferón porque era el tratamiento estándar que había en el protocolo. Inclusive tenía que ir ya, fui por farmacia porque el interferón no es un medicamento que abunde. Claro, pero eso fue, digamos, post la operación. Claro, Y ya en el primer durante, control. y durante ese momento, entre que sucede tu primer diagnóstico, ya tú eres positivo y hay que programarte la cirugía, hasta el momento de la cirugía, ¿cuál es el impacto, digamos, psicológico, personal que uno tiene? Me imagino que lo primero que haces es ya fue la chamba, o sea, chao, me voy con mi familia a ver qué hago, o más bien es, no, tengo que seguir chambeando porque si no, ¿de dónde sale la plata para lo que venga? Más o Pues menos así, claro, ¿no? ¿cuál es un poco, cuál es el impacto personal? O sea, yo tuve la suerte, eh, como trabajaba en una empresa privada y estábamos asegurados a través del EPS que tenemos en algunas empresas privadas, Claro. ellos me dan un descanso médico, y digamos, ese descanso médico es legal y la empresa me respetó el descanso. Que no fue tanto tampoco porque yo creo que estuve, a ver, yo pedí el descanso médico en enero y yo en febrero ya regresé porque el resultado de patología indicó que el cáncer estaba muy, muy encapsulado en ese lunar, estaba en un estadio iniciando. Si no recuerdo bien, yo recuerdo cuando leí el resultado, lo tengo por ahí seguro en todo mi historial, era como grado 2 del nivel de Clark, decían. Y el nivel de Clark aprendí que era la profundidad en la que está ¿no? Entonces, estaba bastante localizado, con lo cual el médico me dijo que no iba a ser necesario colocarme ya las ampollas. Ampollas que yo ya había estado averiguando porque averigüé si es qué pasa si salud no las tiene, cuánto me cuesta en el mercado. Costaban más de 1.000 soles cada ampolla, me acuerdo. Wow. Y había que, Y y cada había que cuánto tiempo ponerse había que poner? semanal, Semanal. semanal. Entonces decía, ¿de dónde saco la plata para ponerme esas ampollas? Pero gracias a Dios no necesitó. El oncólogo me dijo, mira,
Está muy incipiente tu melanoma y si bien es un cáncer muy agresivo, que yo ya había leído y tú te pones siempre en el peor de los casos, lo que vamos a hacer es que cada 3 meses, por el primer año, te vamos a hacer unas tomografías, desde la zona del pecho hasta la zona inguinal, toda esa zona, ¿no? Vamos a ir barriendo con un contraste que esté colocando un químico. Ese químico lo que hace es agruparse en donde hay gran cantidad de glóbulos rojos y los tumores son una gran acumulación de glóbulos rojos, entonces ahí se marca y se detectan tumores. Claro. Entonces me pude reincorporar relativamente rápido al trabajo y empecé cada 3 meses a hacer mis controles. Más o menos al año me pasa una cosa, o sea, yo te conté la primera vez que hablamos que a mí 2 veces me han dicho que me iba a morir, Sí, o sea, que ya estaba desahuciado ya. Una de esas pasó más o menos al año y medio en uno de los controles. Lo que pasa es que yo en mi época escolar, una vez en el recreo jugando, me caí jugando pelota, me quise colgar del arco, creo, y me fui de cabeza, perdí el conocimiento. Perdí el conocimiento varias horas. No recuerdo cuándo, yo no recuerdo nada, yo recuerdo simplemente que estaba en la cancha y de repente no recuerdo absolutamente nada hasta que desperté a las horas y bueno, tenía a mis amigos alrededor, todos así preocupados. Entonces, lo que pasó en ese accidente es que yo nunca me rompí la cabeza, pero sí tuve un hematoma muy grande, súper grande, que luego en el hospital lo bajaron con hielo y una serie de cosas. Entonces, en uno de los controles, ya como al año y medio, ese accidente que había dejado glóbulos rojos aquí en la zona del cráneo, marcó en el contraste de una de las tomografías de control. Entonces, cuando el médico va a leer el resultado del radiólogo que había puesto, pues bueno, no hay problema nada y se nota esta apreciación, el médico interpretó que el melanoma había llegado al cerebro en el estadio 4 que suele pasar, que te dije que había dicho antes. Yo me acuerdo que el médico agarró las placas, las miró, vio el resultado, me miré y me dijo, no, esto ya llegó al cerebro, ya te quedarán unos 6 meses, pues. Ah, Y tal cual me lo dijo. Y así en de ese frío. momento me quedé, sí, o sea, yo me quedé, mi neoplásica fue eso, me acuerdo. Yo no sabía qué hacer. Cuando te dicen esa vaina, no piensas en nada, eso de que tu vida pasa, no piensas en nada. En unos años yo no pensaba en nada, no sabía qué hacer cuando me dijo eso. Pero después que yo sé, como ya había averiguado por internet, todo eso, por lo general cuando llegas a ese estadio tú ya tienes otro tipo de síntomas. Tienes malestares, tienes dolores, muchas veces náuseas. Entonces decía, pero si yo no tengo ninguna sintomatología, no puede ser posible que esté el melanoma tan avanzado. Y me han hecho cada 3 meses tomografías y no ha avanzado en ningún otro órgano. Entonces, busqué una segunda opinión y ese otro médico se tomó un poco más de tiempo para revisar la tomografía y se dio cuenta que no, pues que no, que era algo raro. Y cuando me comenzó a preguntar si había tenido un accidente, pues le dije que sí, ¿no? Que bueno, como a los 14 años me pasó eso y me dijo, bueno, es eso. Me dijo, Siempre hay, no. yo creo esto de que siempre hay muy buenos doctores y en Perú hay muy buenos especialistas en distintos rubros, pero como en todo lugar y como en toda profesión, también hay unos que son bien descuidados o toman la cuestión ya muy mecánica o muy a la ligera, porque así como historias como la que me estás contando tú, he escuchado varias. A mí me pasó una vez hace como 6 años, un oftalmóloga que me dijo, "Ah, en 6 meses vas a perder un ojo, probablemente, ¿no?". O sea, yo sentí ese día, salí de ahí con el estómago flojo de la noticia, ¿no? Pero así de frío, me dijo, o sea, que digo que hay que poner un rato pausa, ¿no? Hay que poner un rato, pisar el freno cuando vas a dar un tipo de noticia de ese calibre. Pero felizmente, según lo que tú cuentas, una segunda opinión logró esa tranquilidad y me Sí, imagino que este proceso, ¿cómo fue? Tú ya tenías ahí dos hijas. dos hijos. Dos Tengo hijos, dos sí. hijos. ¿Y cómo, Tenía cómo ya era dos. en ese momento el proceso con ellos? Porque les contaste, le diste la noticia, les dijiste "Oh, es un cáncer y tal, Sí, sí. sí, Bueno, a ver, en esa época, sobre todo mi hijo mayor, a ver, el 2011, mi hijo mayor tenía justo 11 años porque nació el 2000, y mi segundo hijo era mucho más pequeño, tenía solo 6 años. Entonces, dentro de lo que entendía, básicamente es, papá no está muy bien, se está curando, está un poco enfermo, pero va a estar bien, ¿no? Y mi hijo de 11 un poquito más que entendía, y bueno, su mamá también me ayudaba a hablar con él. Pero, pero sí, en general,
yo creo que sí he tenido bastante apoyo de mi familia. Tanto, ese es otro problema que pasa con esta enfermedad, ¿ya? Porque, claro, cuando a ti te dicen que tienes este tipo de enfermedad, tú más o menos pasas por un proceso, ¿no? Por ejemplo, en este segundo cáncer también, y ya te voy a contar a más detalle seguramente algunas etapas en las que tú estás, tus emociones van así, pero afecta también bastante cuando tú ves a tu familia preocupada, porque tu familia, o sea, sobre todo, por ejemplo, yo tengo la bendición de tener a mis padres vivos, ¿no? Entonces, los veo preocupados, ¿no? A veces desencajados, y es frustrante porque tú no tienes una manera de solucionarlo, porque si tú dijeras, ya, me saco el cáncer y están todos tranquilos, pues no, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, no, no es así. Por ejemplo, ahora mi hijo mayor ya tiene 20 años, entonces ya entiende mucho más cuando sabe que pues todavía estoy haciéndome algunos estudios, porque los médicos están intentando saber qué cosa tengo exactamente, que es otro tema. Cuando los médicos te dicen que no saben qué tienes exactamente, también es Una angustia, ¿no? un, y una angustia, porque si te dijeran tienes esto, te dicen el tratamiento es este. En este momento yo si bien tengo un seminoma, como te mencioné, que ya me han operado, los problemas que tengo ahora, los médicos están queriendo descartar cosas todavía, porque han comenzado con una teoría de quizás es el melanoma que regresa después de tantos años, que no se A puede ver, para descartar. justamente para entrar en eso, entonces tú terminaste esa operación, no necesitaste las ampollas, te hicieron el seguimiento cada 3 meses, y digamos, en un tiempo ya pasó el tiempo, pasó esta cuestión y te dieron de alta, me imagino. Tú ya estabas, Mira, los médicos en general, con el tema del melanoma, no se atrevían a decirme que estoy curado. Yo se lo pedí a varios médicos, a varios dermatólogos, le decía, doctor, mire, ya pasaron tantos años, ¿qué me puede decir que estoy curado? Y muchos me decían, mira, lo que sucede es que el melanoma es un cáncer tan extraño, y algo que me dijo un médico clínico, me dijo, el problema me dice es que el cáncer generalmente es una enfermedad de viejos, me dice. Y cuando nosotros como médicos estudiamos el cáncer, sabemos que el cáncer tiene, por ejemplo, si tú tienes cáncer de colon, sabemos la ruta que el cáncer va a tomar, porque por lo general le da gente mayor, me dice, y entrando a la tercera edad. Pero cuando el cáncer le da a los jóvenes, me dice, es todo un problema, porque el cáncer no sigue ninguna ruta definida. Y hay muchas posibilidades en ese cáncer, que se vaya para un órgano, que esté en remisión y aparezca después de mucho tiempo. Entonces me dice, y eso es algo que nosotros como médicos tampoco estamos muy bien formados porque por lo general toda la literatura y todos los casos hablan de gente mayor, ¿no? Algunos cánceres puntuales me dice que dan a los niños, eso, pero en general cuando un cáncer que suele darle a gente mayor ataca a alguien más joven, es bastante impredecible para nosotros. No claro. tenemos un plan así y por eso muchos de los médicos no me daban de alta. Y es más, primero fueron los primeros 2 años 3 meses, luego por un año más fue cada 6 meses y luego inclusive hasta diciembre del 2019 fue mi último control del melanoma que era ya anual, ¿no? Fue mi último control que me hice, que me hacía anual. O sea, tú Y en sigues con ese, todos, claro, sigues con esas revisiones sin parar, o sea, nunca lo dejaste. sí, todos los años, porque nadie me decía que estaba curado y ya por ende debía dejar de hacérmelo, ¿no? Correcto. Siempre me iba. Y curiosamente, el último control que fue en diciembre del 2019, había salido todo dentro de lo normal. Y bueno, en marzo entramos en pandemia y ya fue en mayo del año pasado que yo detecto también, mientras todo pasa en la ducha, pero porque mientras me duchaba detecté algo raro en el testículo y bueno, ahí el problema fue que no había atenciones, porque, bueno, yo estaba en Trujillo también porque fue a pasar la pandemia para allá y Trujillo estaba con un caso muy extremo de pacientes con COVID y los hospitales estaban colapsados. Entonces no había posibilidad casi de conseguir citas para atenciones que no sean el COVID, ¿no? Ahí me ¿Y demoré bastante en conseguir detectaste, una mientras te cita. bañabas, detectaste un bulto, un posible como No, tumor? es que digamos, tú sabes la consistencia de un testículo, es un tejido blando. Sí. Pero ese tumor es como que tuvieras una piedra, literalmente, es sumamente duro. O sea, tú es como que sientes tu testículo y parte de él está completamente duro, duro, como una piedra. Entonces eso no es normal. Lo evalué como, no sé, esa semana y después dije, no, yo creo, y ya bueno, con la información que ven los celulares comienzas a buscar qué puede ser, con mi antecedente comienzas a buscar y antes de empezar a volar con toda la información que podía conseguir, comencé a buscar la forma de que me puedan atender, ¿no? De poder tener una cita con un urólogo. Claro. Lo ¿Y conseguí, en Lima lo o en conseguí. Trujillo?
No, yo estaba en Trujillo pasando la pandemia y entonces Ujú. en Trujillo también, en Trujillo fue. Y ahí ya, bueno, el protocolo estándar, Una biopsia, me imagino, o algo así. no, primero me hicieron una ecografía Ya. para confirmar que había una masa, digamos, en la zona. Luego de la ecografía, este, pasas a lo que es una ya tomografía para ver, creo que es, bueno, supongo que los médicos verán mejor. Y luego ya con la confirmación de la tomografía, el médico ya hace la orden para que pueda hacerme la orquioptomía radical, se llama el procedimiento de extracción de un testículo. Pero, a ver, en este momento también, en un punto, en qué punto es el diagnóstico nuevamente donde te tienes que enfrentar a que el doctor te diga, oye, ¿sabes qué? Esto es un Bueno, seminoma, un cáncer testicular. ya, bueno, ¿Cómo es hasta ahí ahora? lo que el médico dice es, mira, hay un tumor en tu testículo. Digamos, es lo que se ve en la tomografía, lo que se ve en la ecografía, hay un tumor. Se ve que tiene gran aglomeración de tejido, ¿no? De glóbulos rojos, una gran acumulación de sangre, y por lo general ese es un tumor. Por tu antecedente, es posible que eso sea maligno, pero hasta que no lo saquemos y lo mandemos a un patólogo, no vamos a tener certeza, ¿no? Es una posibilidad también es que no sea, y después, si es que fuese, también hay una posibilidad de cáncer que hay en el testículo. Hay los seminomas y los no seminomas, ¿no? Ujú. El Entonces, seminoma con es el esa, que es el cáncer, digamos. el seminoma es un tipo de cáncer, es más, es el tipo de cáncer que tiene como un mejor pronóstico para curarse, Ok. y el no seminoma es un poco más agresivo. Ujú. El no seminoma ataca mucho más rápido a los órganos aledaños, a la zona inguinal, va hacia el riñón, va a veces hacia el hígado, de una manera mucho más agresiva que los seminomas. Y nuevamente te enfrentaste a la angustia de esperar un diagnóstico, de esperar un Y resultado. ahora ya, ahora, a ver, del 2010 para acá, la información en Internet ha mejorado muchísimo. Hay hasta todas las fases de los tipos de cáncer y todo. Entonces, sí, ahí sí me metí mucho a buscar todo. Y no es lo más recomendable, creo, pero la Claro. curiosidad creo que puede más, ¿ya? O sea, la incertidumbre de no saber qué tienes y una serie de opciones que te dan los médicos, te pones a buscar en Internet, ¿no? Te pones a buscar qué puede ser, por qué puede ser, ¿no? Entonces, bueno, llegó el día de la cirugía. Yo me acuerdo que fue justo el día anterior al Día del Padre, Wow. un sábado, O sea, te y confirmaron finalmente, te confirmaron el diagnóstico era un seminoma o sea, me imagino que en ese momento el doctor dio la orden, ¿no? De que esta extracción radical que mencionas, que es cuando te sacan un testículo. ¿Cuál es el nombre técnico? si no me equivoco, es una orquioptomía radical. Y nuevamente, ¿cómo es esta vez? Tú mencionabas hace un instante una cuestión que me parece clave, ¿no? Que es a veces, claro, tú tienes cáncer, pero lo sufre toda la familia, ¿no? Y Sí, ahora claro. enterarse que es uno segundo, me imagino que la preocupación es doble porque creo que cualquiera pensaría, ah, puta, ha vuelto y no lo deja y de repente es otra vez digamos la angustia se multiplica, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa, mira, se me va a acabar, dame un minuto, me voy a poner un cargador, mi batería está Tranquilo. rota. Claro, lo que pasa es que ahí cuando ya el médico recibe el patólogo y dice, mira, a ver, y me voy a hacer unas preguntas distintas. Me dice, a ver, ¿me puedes indicar si tienes familiares que hayan fallecido de cáncer? Yo le dije, sí, claro, mis dos abuelos maternos, mi abuela paterna, el hermano, digamos, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo paterno, y la hermana, mi tía, la hermana de mi papá, falleció también, y ella fue la que más joven falleció, digamos, a los 40 años, le dije. Entonces, haciendo ese historial y que yo tenga dos cánceres antes de los 40 años, el médico me dijo que en algún momento me recomendaba hacerme un estudio genético, porque él cree que debo tener alguna predisposición genética para desarrollar ciertas células malignas que se terminan convirtiendo en un cáncer, ¿no? Y eso creció porque, a ver, a mí me operan, me dicen que es un seminoma, y cuando van a determinar si necesito tratamiento, me hacen una tomografía. Primero para que vean que lo que se ha extirpado haya sido correctamente, todo lo que habían sacado haya quedado bien por dentro,
Pero en esa tomografía se dan cuenta de algo. Se dan cuenta que en mi hueso de mi pelvis había unas lesiones que le llaman lesiones líticas, ¿no? Y esas lesiones que me dicen a mí que son como unas líneas o unos huequitos que se producen en el hueso. Entonces, eso le llamó la atención a los médicos, porque ellos me dijeron que no debería un cáncer testicular generar eso. Entonces surge la teoría de que quizás tenga un tercer cáncer, un cáncer de huesos, Wow. tradicionalmente. Entonces me hacen un estudio que le llaman survey óseo, que es tomarte una placa radiográfica desde la cabeza hasta las rodillas. Te sacan placas radiográficas de todo. Y ahí se dan cuenta que estas lesiones líticas en mis huesos las tengo en los húmeros, en las costillas, en la columna vertebral, en un fémur y en el hueso ilíaco, en el hueso de la pelvis, ¿no? Entonces, el médico dice, no, es que eso podría ser un tercer cáncer. Vamos a hacerte un estudio de médula ósea. Wow. Y me hicieron un aspirado de médula ósea. ¿Cómo es eso? Ese es, bueno, digamos, es ingresar una aguja lo suficientemente larga para que atraviese desde la cadera, llegue hasta el hueso, hasta el hueso. Creo que en el mío lo han hecho en el hueso cerca, en el hueso ilíaco, de tal manera que entra la aguja, pasa todo eso, raspa y lleva un poco de hueso, y luego entra otra aguja que aspira un poco de tu médula ósea, del centro del hueso, para Ujú. analizar la médula. Es un procedimiento un poco doloroso, aunque te Un- ponen anestesia. ¿Tú crees que es un poco doloroso? Suena como No, una... yo creo que suena más, más grave de lo que es, ¿ya? Pero Ujú. es que es un poco doloroso porque te ponen anestesia. Si no te pusieran anestesia sería terrible, Claro, claro. ¿ya? Pero sí, tú sientes cuando llegan a la médula, porque tú sientes que te están chupando por dentro. Ujú. Porque las agujas tienen como una pistola, como un gatillo. Entonces, cuando ellos Claro. gatillan, aspiran. Entonces, tú sientes todo ese proceso. A pesar de la anestesia, tú lo sientes, ese proceso. Y en mi caso, al menos, tú sientes el reflejo del dolor se iba hasta la rodilla, por ejemplo, ¿no? Wow. Y Cada es un vez que aspiraba, tú sentías ¡pum!, que se iba hasta la rodilla. Como que y toma tiempo o lo hacen al toque. Mira, lo hace un hematólogo. En mi caso, yo creo que debe haber durado unos 40 minutos, porque como te digo, como te pone Wow. anestesia, tiene que esperar que también la anestesia vaya haciendo efecto. Yo iba probando. Él te pone anestesia y va metiendo la aguja. ¿Te duele? Te pregunta, ¿dolor? Y ya, por ejemplo, yo pregunto, no se soporta. Me dijo, no, yo no quiero ver. ¿Te duele o no te duele? Me dijo, porque si te duele ahorita, cuando entre más, te va a doler el triple. Entonces dime, ¿te duele? Sí, ya, más anestesia. Te va esperando unos minutos y va entrando, va pulsando, ya llega a hacer el procedimiento. Wow. Entonces, ahí pasaron otra vez unos días y me entregaron los resultados. Y el resultado fue, digamos que, a ver, me explicaron así, para que tú digas que tienes un cáncer de huesos, el estudio que hacen de tus células tienen unos marcadores. Ese marcador, por ejemplo, es de 0 a 5. Si tú Ya. tienes más de 5, tienes cáncer. Por lo general, la gente dice entre 1 y 0. Y en mi caso es como que tuviera 2,5. Entonces, no está bien, pero no llega a ser concluyente para que tenga un cáncer. Ujú. Y paralelamente ahí ya comenzó la batalla con la aseguradora. Eso de que no, yo no te cubro esto porque tú ya has tenido tu preexistencia del 2010, entonces esto lo pagas tú. Wow. Entonces debían hacerle un estudio adicional a ese estudio de la médula ósea, un estudio que le llaman inmunohistoquímica. Pero por toda esa pelea con las aseguradoras no se hizo. Para esto, paralelamente, el oncólogo clínico me dijo que el seminoma había estado encapsulado en el testículo, que todos los conductos que salían del testículo, el conducto espermático, todo demás habían dado negativo. Ujú. Entonces, que no necesitaba tratamiento, me dijo. O sea, Que era suficiente, no hacía falta quimio, radio, nada. Chao al exactamente testículo igual. y todo. Eso es lo que me dijo el médico. Me dijo, así como te pasó en el muslo, no necesitas tratamiento. Ujú. Bueno, bacán. Ya en junio, la cuarentena se levantó como en julio y Pero en a ver, agosto pude regresar. hasta ahí, nada más, ¿cambian algo la vida sin un testículo? O aparte de las chapas que te puedan poner, me imagino, tus patas. Que... Eh, Campanita, te dije que me dijeron, Sí, ¿no? sí, sí, te decían campanita, claro. ¿En qué cambia No, algo? no, O sea, por ejemplo, bueno, la actividad sexual, vienen menos soldados, ¿no?
Como te dije la primera vez que me lo preguntaste, o sea, no Ujú. sé si vienen menos, o sea, si es por producción, quizás sí, porque salen de los testículos y ahora solo hay uno. Claro, Pero no, a ver, el médico a mí me ha dicho, inclusive que yo podría ser papá otra vez y no hay ningún problema, ¿no? El problema sería que, por ejemplo, podría dejar de poder tener hijos si es que aplican una radioterapia, por ejemplo, porque la radiación sí podría afectar en la calidad claro. del esperma, es lo que me dijo, ¿no? Y él inclusive se escudó en eso, me dijo, no, porque de repente quieres tener más hijos, y yo dije, tengo tres, ¿puedo querer más? Pero bueno, me dijo, vamos a hacerlo así, te vamos a hacer un tratamiento cada 3 meses. Pero como Pero acabó la digamos, pandemia, entonces, tu vida con un solo testículo era normal, no había ningún, no ese es sentías, normal, sí, claro, ok, sí, sí, sí. Ya te acostumbras también tú ya a tu nueva realidad. Te acostumbras ya cuando te duchas, todavía sabes cómo ya claro. es diferente, pero te acostumbras. Si no, no te genera mayor problema, gracias a Dios. Ujú. Y bueno, como te decía, entonces ya pasó la cuarentena, justo ya también en julio por ahí la cuarentena se levanta y yo regreso a trabajar. Entonces, tengo que buscar una clínica acá donde también hacerme ver. Entonces, busqué la clínica Jodido igual en y, pleno coronavirus porque me imagino, no sé tú, pero de repente a mí se me ocurre que una vez haber batallado con dos cánceres, estás a la expectativa de lo de los huesos y tal, uno se siente entre comillas como más vulnerable y dices, puta, si a esto le agrego el coronavirus, le agrego, ¿no? claro, El bicho, dices, puta, de repente se me sí, hace un te cóctel, ¿no? genera mucho más temor y te Claro. inconscientemente te aíslas tú mismo porque es la recomendación que han dado los médicos, estar en casa, no salir y cuando sales, a veces exageras, ¿no? Llevas doble mascarilla, careta, Ujú. ¿no? Inclusive cuando estás en el mismo hospital, porque llegas al hospital, Claro, hay casos este, de personas que están con... claro, Claro. y por más que te digan no, que coronavirus es el piso 3 pero el cuerpo médico es el mismo que roto, entonces Ujú. igual te genera cierta preocupación. Pero en mi caso, el problema que se generó fue que, a ver, yo creí ya que estaba curado porque es lo que me dijeron. Entonces yo cuando pregunté qué va a pasar con mis huesos si es que están así, que me dijeron, no, como ya te sacamos el testículo y hemos eliminado el problema primario que es el cáncer, eso se va recuperando y me recetaron tomar unas pastillas de carbonato de calcio y digamos que ese era mi mayor tratamiento y mis controles cada 3 meses. Pues llegué a Lima, ya en agosto trabajando normal, y en este mes de noviembre que pasó, me tocó mi control. Entonces, me hicieron las tomografías de abdomen, la zona pélvica, y cuando el radiólogo comparó mi última tomografía hecha en Trujillo y la tomografía que me hicieron acá, indicó que mis ganglios de la zona retroperitoneal han crecido, han duplicado su tamaño. Estaban como en 10 milímetros, que es un tamaño normal, aceptable, pero habían crecido en muy pocos meses al doble. Uno estaba en 17 y otro en 20. La zona, digamos, en las En la zona ingles. retroperitoneal, que es la más que está cercana a la zona de la ingle, ¿no? Entonces el médico hizo su observación, el radiólogo hizo su observación en su informe. Entonces, cuando fui al médico, al oncólogo, el oncólogo me dice que, me comienza a preguntarme, me dice, a ver, ¿qué tratamiento te hicieron? Me pregunta el médico. Yo le dije, no, no me hicieron tratamiento, me dijeron que no era necesario. Ya ahí yo quedé sorprendido porque el médico me dijo, pero ¿cómo no te van a hacer tratamiento si el protocolo manda que te hagan tratamiento después de cualquier osteotomía cuando sale positivo? Yo le dije, "Chao, doctor, pues, me dice usted eso, yo no confío en los médicos", le digo, si el otro médico me explica que no es necesario, yo creo que no es necesario. Me dice, no, mira, ¿sabes qué es lo que puede haber pasado? Y me dice, una posibilidad por lo que ha crecido tus ganglios, es que por más que te operen bien, me dice, las células son tan pequeñas que se pueden ir por algún conducto, algún canal que está todo vinculado en el cuerpo humano, se escapan unas pequeñas células y se alojan en otra parte. Entonces, para evitar que eso de ahí, digamos, comience a crecer en otro lado, aplicamos un tratamiento. Que si bien el testículo puede que haya estado todo encapsulado, todo está bien, el protocolo te manda que hagas ese tipo de procedimiento preventivo para evitar futuros. Porque no siempre, me dicen, no, no es que haya sido un mal cirujano, no es nada, sino que no siempre se puede controlar esas pequeñas células. Me dice, se escapan, se van, así como están por el sistema circulatorio, se pueden ir a otro lado y se alojan. Me dice, mira, hagamos una cosa. Esperemos un par de meses más y hacemos otra tomografía y veamos si siguen creciendo los ganglios. ¿Ok? Entonces ahora en el mes de enero, casi febrero, me hicieron
otras últimas tomografías. Y ya no estaban en 20, ya estaban como en 30 y tantos los ganglios. Wow. Siguen creciendo. Entonces el médico me dice, mira, tenemos que ir al cirujano para que el cirujano haga una biopsia, porque esos ganglios, lo que yo creo, mi mayor certeza está que deben ser del seminoma, del cáncer testicular. Y si es así, te aplicamos una quimioterapia por un periodo, unos ciclos de quimioterapia y deberías estar curado, ¿no? Pero no descartado del 100%, pero con menos probabilidad puede ser también, me dice, el melanoma, que después de años haya salido de remisión y aparezca. Raro, sí, pero como te explicaba, me dijo, los cánceres en jóvenes no tienen la ruta que uno suele establecer cuando estudia, que se va por esta ruta y se Sobre todo enferma de porque el melanoma, además, principalmente suele aparecer en personas que tienen edad un poco más avanzada, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pero ahí fui al cirujano. Entonces ya hice una cita, me fue al cirujano. Y ahí el cirujano, o sea, esa cita sí fue, salí con miedo, porque el cirujano me dijo, me explicó, me dijo, mira, te voy a explicar dónde están tus ganglios, ¿no? Hizo hasta un papel y me dijo, mira, por acá baja tu arteria aorta. Y me mostró, ¿no? Así, una arteria grande, me dice, llena de sangre. Y acá al costado va la vena cava, también llena de sangre. Ahí entre esas dos arterias y venas están tus ganglios de 30 milímetros, me dice. Ponte a pensar, me dice, son 30 milímetros. Pues yo tengo que entrar, me dice, y ahí bueno, tratar de entrar, él quiere tratar de entrar, me dijo, de forma laparoscópica para evitar invasión, ¿no? Dice que es con unas incisiones. Me dice, yo creo, me dijo así, ¿no? En un 80% de que esto va a salir bien. Tengo un porcentaje como de un 15 a 18% de que el laparoscópico se puede complicar y voy a tener que abrirte para tratar de buscar el ganglio. Y la posibilidad de que tú roce con algún aparato o alguna de la arteria o la vena, pues es baja, pero no te puedo decir que es cero. Y bueno, me dice, tú sabes que está la vena y la arteria, que son completamente llenas de sangre, si te la rozo y te Fue, comienza a game over, sangrar, es un problema bien grande en claro. sala, ¿no? Entonces me dijo, pero es la única posibilidad que me ofrecía el médico, ¿no? Entonces, no, la idea es que el médico me dijo, ya deja los CDs, tengo que revisarlos bien, voy a hacer un plan de cirugía para ver cómo podemos hacerlo. Esa ha sido la única vez en que he salido de una cita, de todas las que he tenido oncológicas, con bastante temor. O sea, con temor de que entre una cirugía y no salga. Y paralelamente pasó que un amigo muy querido del trabajo, falleció de una manera absurda, de un amigo que tenía un problema cardíaco, pero él entró a una cirugía de vesícula y hizo una reacción con la anestesia y entró en paro, entró en coma y bueno, luchó varios días, pero lamentablemente no resistió. Entonces, pensar en la tan cercana en lo que mi amigo había entrado por una cirugía que debe ser, ¿cuántas veces deben operarse a la gente la vesícula Tal así de cual. una manera tan simple y que haya terminado falleciendo? Me generaba bastante miedo, ¿ya? Y he pasado estas últimas 2 semanas pensando bastante en qué pasaría si hago la cirugía y Pero esta ese cirugía pequeño porcentaje se da, sí, ¿no? esta cirugía es inminente, entonces. Yo lo creí así hasta la semana pasada, el martes de la semana pasada, que fue a buscar una segunda opinión. Fui a otro oncólogo de la misma clínica. Yo me estoy haciendo ver en la clínica Cayetano Heredia. Entonces fui a ver ahí al médico, fui a otro oncólogo, busqué por referencia saber quién es como el más ahí, el que tiene los mejores galones y el mejor prestigio los mismos médicos, y llegué a este oncólogo. El oncólogo me explicó nuevamente lo importante que es hacer la biopsia porque me dijo así, si esto es del melanoma, no sirve que te hagan ni quimio ni radio porque el melanoma se ataca ahora con otra forma. Inclusive me contó que, ¿te acuerdas que te mencioné las ampollas del interferón? Ya se han descartado ahora como tratamiento para el melanoma, me dice, porque se ha demostrado a lo largo de los años que hay otro tratamiento mejor. Me dice que es a través de un tratamiento inmunológico. Pero si lo que tienes es del seminoma, sí debo hacerte quimioterapia, me dice. Correcto, entonces es inevitable saber qué tienes, porque si yo te hago ahorita un documento y te digo ya que le hagan quimio, y lo que tienes es realmente del melanoma, no vamos a tratar, no vamos a curar el problema y vamos a seguir pasando tiempo, y eso inevitablemente va a seguir avanzando.
Entonces, pero lo que me dijo es, me contactó con otro colega y me dijo, este colega mío hace un procedimiento, pero que no estoy seguro si lo puede hacer en tu caso. Tienes que llevarle una información que te va a pedir y él va a evaluar y de repente me dice, en vez de, inclusive, menos invasivo que la cirugía laparoscópica, es entrar con unas agujas especiales súper delgadas y sumamente largas y hacer simplemente como un peñisco del ganglio y sacarlo. Y dice, con ese peñisco es suficiente para que el patólogo pueda terminar qué es MEDIS. Pues en este momento ya he hablado con este segundo médico, ya tiene todos mis CDs, que le he dado los CDs así como una colección de películas desde antiguos hasta ahora, porque él Claro. quería ver toda la evolución, digamos, de la Tú enfermedad. guardas tus CDs igual, ahí tienes tu colección, tus películas. Sí, y lo tengo en Dropbox, mi historia clínica, todo, de Claro. melanoma. Entonces, ahora estoy esperando que este médico, ojalá mañana, ojalá pasado esta semana, me diga. Primero que me diga que se puede hacer, ¿no? Y programarme. El peor de los casos es que me diga, mira, por la ubicación, este procedimiento no va y tengo que hacerme la cirugía, ¿no? Entonces, estoy todavía con la esperanza puesta en que el médico pueda hacer este nuevo tratamiento y con el temor también de que me diga que no y tenga que regresar a la sala. Nunca me había dado miedo tantas, nunca, sí me había operado varias veces, pero nunca me había dado tanto miedo como esta que no sé si el doctor, por querer hacer las cosas claras, me explicó a tanto detalle que me entró más miedo que quizás si no conociera esa realidad hubiera entrado normal, o sea, lo hubiera aceptado. A estas Pero quizás alturas, el médico vio necesario, ¿no? Decir, mira, ahí hay una posibilidad de que yo roce una arteria y... claro. Toma. A estas alturas, cuando tú has tenido este tipo de circunstancias, a la vez a lo largo de los años, uno aprende de alguna manera a lidiar con la posibilidad de la muerte, ¿no? ¿Cómo la ¿No? encaras tú o cómo es algo que afrontas? Digamos que, a ver, la muerte es algo que no es para mí fácil de aceptar. No sé si por un anhelo innato del ser humano de querer trascender, no lo sé. Pero mi fe, porque yo como te conté, yo soy católico, entonces trato de, en mi fe, fortalecer un poco esa posibilidad y entender la muerte a la luz de la fe, ¿no? No la muerte como el fin de algo, sino la muerte como el tránsito a algo diferente, ¿no? A algo superior, si lo pones en términos de fe cristiana, ¿no? En este caso. Y esto es lo que me ayuda, porque en una situación en la que realmente tú puedes decir, pucha, ok, ahora estoy acá, todo, de repente me programan una cirugía en 3 días, y de repente sea lo último que yo haga acá en la Tierra, me niego a la posibilidad de que la vida termine así de esta forma tan abrupta, con la muerte y todo se acaba, ¿no? Y te... Pero sí es algo que a veces, algunos días no pienso en eso, Ujú. sinceramente, pero hay otros en los que sí me puedo quedar toda la madrugada pensando en esa opción, ¿no? ¿Qué pasaría? Y claro, en mi caso, siempre el pensamiento puesto en mis hijos, ¿no? Y en mis padres, en mis hermanas. De esto que te digo, ¿no? Porque, por ejemplo, no te conté un anecdótico en Trujillo cuando me detectan las lesiones líticas, Ujú. La de un los médico de huesos. estos acelerados, como que como estos huesos, como esos médicos que tú mismo me has mencionado, me dijo, uy, no, acá estás con metástasis. Par de años vivirás, pues me dijo así, Ah, su- ¿no? Y me lo dijo, me acuerdo, y me lo dijo antes de que saliera un resultado final, y me lo dijo un viernes. Entonces el resultado para me que lo te dan el loquees todo el lunes. fin de semana, claro. Entonces, y el problema fueron dos, que me lo dijo a mí, pero además en ese día que el médico llegó, mi hermana estaba de visita, porque me acuerdo que como era época de coronavirus, solo podían entrar familiares muy directos, en este caso eran mis hermanas las que iban, y de a una, es decir, por ejemplo, mi hermana iba en la mañana y después lo pasaba a mi otra hermana en la tarde. Y mi hermana escuchó lo que dijo el médico. Y mi hermana, no sé si le escuchó cuando estaban hablando entre ellas o se lo contó a mis papás, pero lo que yo después me enteré fue que ese fin de semana para mis papás fue pues una tortura. Y lo que fue una imprudencia del médico por adelantarse en algo, ¿no? Claro que después el médico que me dio el resultado y me dijo, no, lo que sucede es que estos médicos están acostumbrados a ver lesiones líticas cuando ya el paciente está en fase terminal, pero no entienden que esas lesiones se pueden presentar en otros casos, no están acostumbrados. Trató como que de excusar un poco a su colega, creo, ¿no? Para que
pero que no, porque se fue en floro, pues. Totalmente, totalmente. Hay un tema, además, yo creo que de repente con la gente que felizmente goza de salud completa o tal, muchas veces vivimos como si tuviésemos pues infinitas oportunidades, como si, no lo hago hoy, de repente lo hago mañana, como que, de repente no invierto en esto hoy, más adelante será, qué sé yo. Pero me imagino que en ti cambia eso en el sentido de que tú sí Sí. realmente puedes sentir, oye, tengo que valorar mucho más cada oportunidad, cada acción, cada cosita, no te guardas nada, ¿no? O sea, Y, es por ejemplo, ahora yo una voy a cosa, cumplir 40 años, te contaba. sí, Entonces, justamente esta semana, que pasó el fin de semana, estaba pensando, voy a cumplir 40 años. Tengo esta realidad médica ahora. Y comencé a evaluar qué cosas no he hecho porque no me he animado, por ejemplo, a un emprendimiento propio, porque no sé, pero no me animaba, porque me acomodaba más el ser un empleado de repente. Entonces, justamente todo este fin de semana me le he pasado pensando en cosas que quisiera hacer y no he hecho, y que de repente debo arriesgarme más, ¿no? Y justamente estaba como pensando qué cosas debo cambiar de aquí en adelante, porque precisamente en mi caso es una posibilidad bien grande que inclusive superando este cáncer de ahora y que todo salga bien, lo más probable es que yo tenga esa predisposición genética y nadie me garantiza que en unos años vuelva a aparecer otro y vuelva a aparecer otro. Ahora, como yo siempre le comento a mis patas cuando estamos ahí, ¿no? Yo parado sin polio al cáncer lo voy a esperar siempre, o sea, yo voy a mechar con el cáncer siempre, o sea, hasta el último, ¿no? Pero, pero no sabemos cuándo va a ser el último, ¿no? Inclusive ya había un genetista, este genetista ya me ha dicho cómo se debe hacer un examen para saber si es que tengo cierta predisposición, porque lo que a mí me preocupa a mí, cuando fui al genetista fue porque yo le dije, necesito saber si ese gen bendito que puedo tener, se lo puedo dar a mis hijos o no. Esa es mi mayor preocupación. O sea, ya lo tengo, ya está bien, pero quiero saber, porque me dice que estudian, porque este estudio lo mandan a Estados Unidos, me dice. Te hacen 3 muestras de saliva, y las guardan todo en una manera de embalar que tienen y la mandan a Estados Unidos, porque dice que acá en el Perú no tenemos la capacidad de analizar los 144 cromosomas que existen. Acá creo que en el INEM hasta 90 me contó que se podía hacer. Entonces me dice que por eso lo mandan allá. No lo he hecho aún porque no es barato, es caro, es más en dólares y todo, pero sí me lo quiero hacer, pero mi preocupación es esa, ese bendito gen que podría ser el que me hace que tenga cierta predisposición al cáncer, ¿existe la posibilidad que se le haya dado a mis hijos o no? Esa es mi mayor preocupación. claro. Esperemos que todas estas cuestiones se acomoden. A mí, como te decía, Tarcisio, desde el primer momento, la manera en que tú afrontas ese tipo de circunstancias, tal cual lo acabas de mencionar hace un momento, ¿no? Parado y sin polo ante el cáncer, me parece que involucra mucha gallardía de tu parte. ¿Qué consejo, para terminar, me gustaría saber, o qué cosa tú le recomendarías a esa persona o esa familia que está afrontando, que está iniciando un proceso de esto? Eh, qué se te ocurre a ti? O sea, yo lo que siempre le digo y trato de que la gente vea en las actividades que yo hago es que siempre vale la pena luchar. O sea, al margen, bueno, en mi caso yo podría decirte, bueno, tengo mis hijos, pero yo creo que así sea soltero y todo, siempre va a haber un motivo por el cual luchar. Digamos que tomando un poco la frase que usa siempre el Barbas en algunas entrevistas o en algunas cuando habla de la película Martin H., hasta por curiosidad vale la pena seguir viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la vida vale la pena. Eso estoy convencido, la vida vale la pena. Y eso no quiere decir que la vida no tenga problemas, ¿no? Ya sabemos ahorita, imagínate con esta pandemia, pero yo creo que la vida vale la pena. Vale la pena y como te digo, ¿no? Si es que esto me vuelve a pasar más adelante y sigo con esto, así sea por días más, vale la pena luchar, ¿no? Yo creo que esa es la mentalidad que tengo y es lo que le podría aconsejar a la gente, que trate de ver que la vida vale la pena, ¿no? Siempre vale la pena y no se desanimen. Es difícil, hay días donde sí te pones mal, definitivamente. No todos los días son con la misma actitud, dependiendo de qué te dice el médico ese día. Por ejemplo, yo ahora ya tengo síntomas de las lesiones líticas. Yo no puedo jugar fulbito, por ejemplo, ahora no puedo hacer fútbol, no puedo hacer deporte, porque podría fracturarme, porque ya siento dolor. Si estoy mucho tiempo manejando, por ejemplo, siento ya dolor en la espalda producto de esas lesiones. Entonces ahora me han recetado unas ampollas, este, que la reacción es terrible,
porque parece que tuvieras coronavirus, porque te da fiebre, te da dolor de cuerpo. Es más, la primera vez que me los puse, me llevaron a tener miedo que tenía coronavirus y decía, no, pues ya tengo el cáncer y que me da el bicho, me tuve que hacer, me hice la prueba molecular, todo salió negativo, era la reacción de esa ampolla, ¿no? Ujú. ¿Y Entonces, esa polla cada cuánto tiempo es? una vez al mes me la han recetado, por 3 meses ahora, hasta que vean que me la debo poner la otra semana. Este, pero sí, eso, ¿no? Hay que seguir, no hay días, no todos los días son buenos, definitivamente, Claro. pero sí vale la pena seguir siempre. Gracias por compartir ese mensaje, Tarcisio. Gracias por compartir esta historia que es por demás valiosa. Te agradezco muchísimo nuevamente. A ti, como te digo, si es que esto ayuda a alguien, genial. No pensé que podría ser tan interesante, pero yo feliz de contarlo. Dale, Tarcisio, que estés muy bien. La mejor de las suertes para ti y para toda tu familia también. Te mando un abrazo grande. De igual manera, Carlos. Nos vemos mañana con los conocidos. Listo. Chao.